Un saludo, el día de hoy comenzamos nuestro capítulo 1.11 que corresponde a vectores en el espacio. Aquí nosotros tenemos un vector. Aquí nos dice que un vector queda definido por sus componentes en X, en Y y en Z. Entonces determinemos cuáles son las componentes para este vector A. Le vamos a llamar A este vector. Determinemos su componente en X vale 4 unidades, así que está X. Aquí está el punto 4 unidades. Podríamos decir que A1 es igual a 4 unidades. Ahora veamos su componente en el eje Y. La componente en el eje Y llega hasta 8 unidades. Podríamos decir que este A2 es igual a 8 unidades. Y me falta la componente en Z. La componente en Z mide hasta aquí 7 unidades. Podríamos decir que esta A3 es igual a 7. Entonces, para yo dibujar este vector, iría 4 en X, 8 en y 7 en Z. Y llegaría a este punto A, donde está mi vector. Eso vamos a escribir acá. Acá vamos a colocarle el vector. Este vector se llama vector A. Y para indicar que es un vector, le vamos a poner una flecha arriba. El vector A ha sido igual a su componente en X, que es 4, coma, a su componente en Y, que es 8, y a su componente en Z, que es 7 unidades. Esta es una forma de escribir el vector A. Otra forma que acostumbran de escribir el vector A sería 4 en Y, que significa 4 en X, más 8 en J, que significa 8 en Y, más 7 en K, que significa en Z. Entonces esto significa 4 en X, 8 en Y 7 en Z. Ahora vamos a ver el módulo del vector. El módulo del vector no sería más que la medida de este vector A, cuánto mide desde el inicio hasta el final. Para eso, nosotros le escribimos de la siguiente manera al módulo del vector. Le vamos a escribir entre dos barras y la flecha hacia arriba. ¿Esto qué significa? Significa que estamos determinando el módulo de un vector. El módulo de un vector sería la raíz cuadrada. Podríamos aquí aplicar Pitágoras. Aquí hay 90 grados. Aquí en este triángulo rectángulo aquí hay 90 grados. Por lo tanto, podríamos aplicar Pitágoras. Si yo quiero la hipotenusa, que es el valor de A, sería la suma de las componentes al cuadrado. La de la base, que es OP, sería aquí OP al cuadrado, más la componente de la altura, que sería PA al cuadrado. Así yo determinaría el módulo del vector. Pero ahora determinemos qué es cada componente. Por ejemplo, PA, podríamos ponerle aquí, PA es igual, yo sé que PA es la altura y la altura es A3 que vale 7. Entonces esta altura sería A3, le podemos poner aquí, la altura. Entonces PA ha sido A3, la componente en Z. Ahora veamos cómo determinar OP. OP al cuadrado, OP se encuentra aquí, yo podría trabajar con este triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo de aquí. Entonces, OP es la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado sería la suma de las componentes al cuadrado. La una componente es A1 de este triángulo y la componente de acá es A2. A1 en X, A2 en Y. Estas serían las componentes de este triángulo rectángulo. Entonces, la hipotenusa ha sido igual a A1 al cuadrado más la base que sería A2 al cuadrado. Listo, esto podemos reemplazar acá. Entonces me quedaría que el módulo de A ha sido igual a la raíz. En lugar de OP cuadrado ponemos A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. A1 al cuadrado más A2 al cuadrado y esto más PA que ha sido A3 al cuadrado. Entonces podemos concluir que el módulo de mi vector ha sido la suma de las componentes al cuadrado. La componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, más la componente en Z al cuadrado. Así puedo determinar cualquier módulo de cualquier vector en el espacio. Por ejemplo, determinemos para este vector A que tenemos aquí. Entonces yo digo, el módulo para mi vector A no es más que la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. De el 4 al cuadrado, más el otro término que sería 8 al cuadrado, más el último término que sería 7 al cuadrado. Así para cualquier vector.
Solo lo sumo las componentes al cuadrado y le sacamos la raíz para determinar el módulo. El módulo de este vector A nos queda raíz de 129. Y listo, ya tenemos nuestro vector definido. También tenemos cuánto mide este vector. Este vector mide raíz de 129 unidades. Ahora vamos a ver el producto de un escalar por un vector. Este escalar, que le podríamos llamar k, va a multiplicar a nuestro vector que tiene sus componentes en x, en y y en z. Al multiplicar por cada componente, por ejemplo, me podría quedar k por a1, la componente en x, k por a2, la componente en y k por a3, la componente en z. Este valor, dependiendo de cuánto sea, va a ser más grande el vector, va a hacerlo más pequeño o lo va a dirigir en sentido opuesto. Por ejemplo, si este valor de k es 2, que multiplica por nuestro vector que mide 4, 8 y 7, simplemente le va a duplicar al vector. 2 por 4, 8. 2 por 8, 16. 2 por 7, 14. Simplemente le duplicó, va a tener la misma dirección, pero el doble de tamaño. Ahora, ¿qué pasa si le multiplico por un medio, por la mitad? Entonces, en este caso le estoy haciendo más pequeño al vector. Nuestro vector es 4, 8 y 7. Si le multiplico por la mitad de 4 es 2, la mitad de 8 es 4 y la mitad de 7 es 3.5. ¿Qué le hizo a mi vector? Le hizo más pequeño. Va a tener la misma dirección que el vector A, pero solo va a estar dibujado hasta la mitad. ¿Y qué pasa si este tiene signo negativo? Puede que solo sea multiplicado por menos 1. Nuestro vector 4, 8 y 7, nuestro vector A. Si le multiplica por menos 1, le va a cambiar al 4, va a ser menos 4, el 8 va a ser menos 8 y el 7 va a ser menos 7. Es decir, voy a tener un vector del mismo tamaño de este, pero dibujado en sentido opuesto. Veámoslo en GeoGebra. Aquí nosotros tenemos nuestro vector y le vamos a multiplicar por el doble. ¿Qué pasa si yo a este vector le multiplico por 2? Miren, se me grafica en la misma dirección el doble de tamaño. Hasta acá llega el vector multiplicado por 2. ¿Qué pasa si yo le saco en cambio ahora la mitad? Miren, si yo le saco la mitad, ahora el vector está en la misma dirección que el vector A original, pero está con la mitad de tamaño. Y ahora que veamos qué pasa si yo le multiplico por un signo negativo, por ejemplo, por menos 1. Me grafica el mismo vector, pero en sentido contrario. Igualito al vector de acá, pero en sentido contrario. Y también le podría ser más grande o más pequeño, según yo desee. Ahora vamos a ver el vector unitario. El vector unitario no es más que un vector en la misma dirección que el vector original, pero su módulo es igual a 1. Es decir, va a tener la misma dirección que este vector A, pero su módulo va a ser simplemente igual a 1. Aquí tendríamos el vector unitario de A. ¿Cómo yo calculo el vector unitario de este vector A? El vector unitario de este vector A no va a ser más que dividir el vector original, que es A, para su módulo. De esta manera yo encuentro un vector que si le mido, mide una unidad, este vector, pero en la misma dirección que el vector original. Entonces, determinemos el vector unitario para este vector A. Este es igual, recordemos que el vector A es 4 en Y, 4 en X, más 8 en Y, 8 en J, y más 7 en K. Esto vamos a dividir por el módulo de A que nosotros habíamos determinado que era la raíz de 129. Entonces, una forma de dejarle ya el resultado sería 4 sobre la raíz de 129 en Y, más 8 sobre la raíz de 129 en J, y más 7 sobre la raíz de 129 en K.
Estos ya serían los componentes de nuestro vector unitario. Pero también le podemos dejar como decimales, podríamos poner aquí el unitario de A va a ser igual. Si nosotros dividimos 4 para la raíz de 129, nos va a quedar 0,35 en I más 0,7 en J y esto más 0,62 en K. Esta es una forma de escribirlo. Si a ustedes no les gusta escribir con I, J y K, lo pueden escribir en el paréntesis solo con comas. Entonces nos quedaría 0,35 el 1, punto y coma, 0,7 en y 0,62 en K. Si nosotros dibujamos este vector, va a ser el vector que tenemos aquí. Si le sacamos el módulo, me va a dar igual a 1. Por ejemplo, aquí podríamos aprovechar para calcular de una vez el módulo. Calculemos el módulo de este vector A. El módulo va a ser la suma de las componentes al cuadrado. El 0,35 al cuadrado, esto más el 0,7 al cuadrado, y esto más el 0,62 al cuadrado. Si hacemos este cálculo me va a dar igual a la unidad. Entonces esa es la característica del vector unitario. Está en la misma dirección que el vector original, pero si saco el módulo mide una unidad. Ahora vamos a ver cómo determinar el vector a partir del módulo y el vector unitario. Si nosotros conocemos el módulo, que es raíz de 129, y conocemos el vector unitario 0,35, 0,7 y 0,62, tranquilamente podríamos hallar el vector A. Entonces, ¿cómo haría eso? Habría que despejar el vector A de aquí. Mi vector A va a ser igual, el módulo pasaría a multiplicar al frente, me quedaría el módulo de A, que multiplica por el unitario de A. De esta forma yo podría hallar el vector A. Entonces digo, mi vector A va a ser igual, el módulo es raíz de 129, y esto le vamos a multiplicar por el unitario de A, que es 0,35, punto y coma 0,7 en Y, punto y coma 0,62 en Z. Aquí hago el producto elemento a elemento. Mi vector A me va a quedar igual. Raíz de 129 por 0,35 me va a quedar 4, punto y coma. Raíz de 129 por 0,7 me va a quedar 8, punto y coma. Y la raíz de 129 por 0,62 nos va a quedar 7 unidades. Es decir, nuestro vector A, ¿no? 4, 8 y 7. Listo, sería una forma de hallar el vector A si conocemos el módulo y el vector unitario.